più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Cuando vemos una obra de arte, un edificio, no pensar que siempre ha estado ahí, que siempre va a estar, sino que un grupo de personas se sentaron y bueno, sacaron la idea que pues, hoy podemos disfrutar nosotros. Entonces, el arte surge simplemente con un pequeño juego de palabras. Bueno, ya que estamos, me vais a permitir el chiste, es un poco malo, pero ¿cuál es el perro favorito de los nihilistas? El caniche. No seáis falsos porque ya sé que no es para tanto, pero bueno. Pero bueno, lo importante es siempre preguntarse y es lo que ya os digo. A lo mejor vosotros podéis encontrar una manera de hacer arte completamente nueva. Entonces, en ese aspecto no hay que frustrarse. Y además, otra cosa que creo que es muy importante es no solamente saber crear arte, que es muy importante también, sino también saber disfrutarlo, saber apreciarlo. Y por eso muchas veces decimos, es que a mí no me gusta la poesía, no me gusta la pintura, pero realmente es porque no hemos tenido un encuentro con un artista que realmente nos haya tocado. Pero los hay muy curiosos, por ejemplo, bueno, a mí es que me gusta mucho todo esto de las frases, mis poesías y estas cosas, entonces os voy a dar bastante la matraca esta mañana. Pero hay uno de los padres que es bastante desconocido de la literatura norteamericana, se llama Thoreau, de principios del siglo XVIII. Y entonces él fue uno de los primeros ecologistas de la historia y le preguntaban, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y decía, no, yo es que soy inspector de tormentas y de tornados. Y nada, y entonces, por ejemplo, escribió un libro muy bonito que es Cuando era la vida en los bosques, y fue a vivir 2 años al bosque. Bueno, sale mucho en la película del Club de los Poetas Muertos, y suya la frase que dice, me adentré en los bosques para vivir la vida intensamente y no descubrir en el momento de mi muerte que no había vivido. Entonces, yo creo que básicamente es eso, encontrar un poco la vía de acceso. Y nada, y decir que a veces infravaloramos el arte porque pensamos, pues bueno, pues uno está así un poco a la vida contemplativa y ya llega a decir, no, yo es que soy abogado. Y uno dice, oh Dios mío, que tiene mucho mérito, pero a lo mejor llega otra persona y dice, no, yo es que soy artista. Y dice, pues bueno, pues ser artista también tiene mucho mérito. Primero, porque es mucho más complicado ganarse la vida de esta manera y porque además es estar reinventándose constantemente. Buscando nuevas maneras de buscar, de venderse, de ser original, etc. Por ejemplo, Picasso decía que él solamente le llegaba la inspiración cuando estaba trabajando. Y Einstein también decía que el arte era la inteligencia divirtiéndose. Entonces, pues bueno, yo creo que son grandes testimonios de lo importante que es el arte. Y nada, y decir pues nada, que también es importante no solamente crear, pues eso, apreciar, porque me llamaréis idealista, pero yo creo que las ideas pueden cambiar el mundo. Porque si tú lees, o yo qué sé, o ves pintura, son distintas formas de arte, yo que sé, a lo mejor ves la pintura y te quita la respiración del momento, pero la novela también lo merece, porque a lo mejor bueno, lo que estábamos diciendo, que me voy mucho del tema. El caso es que tú puedes ver las ideas que tenía la gente en otras épocas y a lo mejor te sorprende porque son muy actuales, como por ejemplo las de Thoreau. O ves que piensan igual que tú y que realmente no estás ni loco ni solo. O que tienen ideas similares a las tuyas. Y entonces pues encuentras un complemento, ¿no? Un aliciente para continuar trabajando en lo que estás haciendo y emprender proyectos, cosas que a lo mejor no cambien, porque siempre hablamos de cambiar el mundo, pero sí que cambia el entorno. Y bueno, y pues con todo esto que creo que ya ha ido bien, pues pasamos a recibir a un gran artista invitado que tenemos el placer de tener hoy, que es Shin Han Che Rubin va la vittoria alla gloria mia.